Grabación, Baruch Hashem. Bueno, Siata de Mismaya. Ay, ¿qué pasó? ¿Del misterio? ¿El lenguaje del misterio? El lenguaje del misterio. Bueno, el capítulo 10. Empezamos a verlo. Esto ya lo vimos en la clase pasada. El capítulo 10. Estábamos viendo que el lenguaje es muy complicado. Por ejemplo, el lenguaje que se utiliza para el computador son palabras muy sofisticadas y específicas para ese material. Por ejemplo, un software, un hardware, una tarjeta gráfica, una tarjeta, o también tarjeta de video, puerto USB, puerto Wi-Fi, puerto para mouse, puerto para... Entonces uno dice, guay, no, palabras raras. Y uno tiene que saber qué significa cada cosa, porque cada cosa es un punto dentro de el asunto que nos compete ahí, que sería el computador. En este caso, el lenguaje, en la cábala también es muy necesario saber cada palabra y cada concepto. Lo mismo, por ejemplo, en la cocina. Por ejemplo, no hay que, sino que ahorita se ha vuelto muy popular, pero no, también tiene su ciencia. Gratinar. Y uno que no sabe, uno que escasamente frita un huevo, uno dice, ¿qué es gratinar? Uno no sabe qué es gratinar. Entonces hay que saber qué es ese proceso de gratinar. O decir, por ejemplo, qué es caramelizar, o al punto de cocción, o pasta al dente. Y dice, pasta al dente, ¿será que le ponen diente? O sea, son términos puntuales de solamente se aplican allí. Bueno, la cábala también tiene esto, el Sod de la Torah también tiene esto. Y este material, pues bueno, es el lenguaje de la profecía. Porque la cábala va a expresar, o el Sod de la Torah va a expresar cosas que no son físicas, va a expresar cosas que no son de este mundo, que no son medibles. Usted puede decir, no, mi cama mide 2 metros por 1 metro. Porque puede coger 1 metro y lo puede medir. Pero cuando yo les digo, ¿cuánto mide una sefirá? No sé. Entonces hay que buscar la referencia. ¿Sefirá de quién? ¿Sefirá de quién? Hay que ser sefirá. ¿Qué es una sefirá? Porque no es lo mismo la sefirá de Malhut que la sefirá de Gesed de Seirampim, que la sefirá de Ima de Binah, y no es lo mismo que una sefirá de Malhut de Olam Akudim. Todas son sefirot, pero son ubicaciones diferentes. No entendí nada, don Pinja, usted dijo un pocotón de nombres raros. Bueno, pero esos nombres raros nos quiere decir que hay unas ubicaciones en diferentes lugares. Y según el lugar, cuando uno aprende qué lugar es cada cosa, se da cuenta que los tamaños son muy diferentes. Y en el Etz Hail explica claramente los tamaños. Por ejemplo, la sefirá de Malhut es una décima parte cuando está crecida totalmente, es una décima parte de la sefirot de Seirampin. Entonces, bueno, es una décima parte, ya tenemos un punto de referencia. Y ahí seguimos siguiendo hacia arriba y nos va a dar cuenta que el Seirampin es la mitad de todo el tamaño de Ima. Entonces ya vamos viendo, es como si un enano, y a veces el Raf dice eso, es muy chistoso, porque el Raf, Jaime Vital explica, dice, bueno, ese Rampín es como un enano que le da en el ombligo de Ima. Entonces, nos está dando medidas, y por eso es que aquí viene el problema. Estamos usando referencias corporales, y no es que un Ima tenga un ombligo. Sí, el parsufima no tiene un ombligo, pero ¿cómo hacemos para poder darnos una referencia si lo único que conocemos es nosotros mismos? Entonces, ese es el punto. Eso era como para medio
conectar un poquito porque estábamos un poco dispersos, hemos tenido vacaciones y la última vez que estuvimos casi les rompo la cabeza, les di espacio para que respiraran profundo y tuvieran como digerir el tema y estudiaran un poquito y masticaran un poco el asunto. Ve, mi hermana no se ha conectado, escríbele por favor. Es raro que no se haya conectado. Me acordé ahora. Quizás ya se conectó y está pidiendo y yo no la he visto. Permítanme, miro. No. Bueno. Entonces, la Torá fue expresada en un lenguaje para los hijos de los hombres. Y nosotros los seres humanos no tenemos percepción de las cosas espirituales. No podemos ver las cosas espirituales. Y aquí voy a volverme un poco científico y les voy a decir cosas un poco de física. El espectro de la luz que el hombre puede ver se mide por entre la luz, tiene ultravioleta y infrarrojo, ¿sí? O sea, lo más alto y lo más bajo de la luz. Y entre lo más alto y lo más bajo, la franja que el ojo humano puede ver es muy poquito, es como desde no sé cuántos gigahertz o megahertz, no me acuerdo la palabra exacta que utiliza para medir ondas de luz. Es muy poquito, ni siquiera es la mitad de todo el espectro de la luz que se puede ver. Es muy reducido, lo mismo el oído. Es muy poquito. Por eso es que a veces los perros escuchan cosas que nosotros no escuchamos. Por eso es que hay algunos animales que ven cosas que nosotros no vemos. Por eso hay animales que sienten el tacto que nosotros no sentimos. Hay animales que salen huyendo cuando prendemos el wifi, porque ellos sienten el wifi, nosotros no, ni lo vemos. Vemos el bombillito que está encendido, eso sí lo vemos, pero no vemos el wifi. Si nosotros pudiéramos ver el wifi, nos sentiríamos ahogados, porque ahora uno va caminando y hay 10 señales de wifi que lo rodean a uno, ondas de wifi, pero no lo vemos. Entonces podríamos decir que el hombre de alguna forma está creando un sistema espiritual o un sistema que está más allá de su alcance. Y eso mismo sería un sistema espiritual, porque no lo vemos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí el ejemplo que estoy dando? Es un poco extraño, pero es la única forma que tenemos. Sí, se entiende. Ok. Y antiguamente, ¿cómo podían explicar los rabinos, los jajamim, los sabios, incluso los neviim, cómo podían explicar una señal de Wi-Fi? ¿Ustedes se imaginan cómo ellos podrían explicar una señal de Wi-Fi? Digamos que ellos tuvieran la percepción de poderla ver. ¿Cómo el ojo humano puede expandir su percepción y cómo el ojo humano, cómo ellos, porque seguramente ellos expandieron, seguro que sí, expandieron su percepción, pero ellos expandieron su percepción, ¿qué vieron? O sea, ¿cómo ve un ojo con su percepción elevada? No sabemos, pero sabemos lo que ellos nos explicaron. Entonces ellos nos explicaron las cosas de una forma muy extraña, muy poética, pero siempre nos lo explicaron con comparaciones entre el cuerpo humano, un señor con el rostro, con la barba muy larga, un señor con el pelo blanco, dice que los ojos con fuego, o los ángeles que tienen dos piernas derechas. Y uno dice, ¿qué? ¿Dos piernas derechas? No tiene sentido. Y cosas así de ese tipo. ¿Por qué? Porque fue la forma en que ellos pudieron percibir cosas que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos normales. Entonces, como vemos, el uso del lenguaje humano es muy necesario para poderlo explicar, pero hay un problema, que Rabbi Shimon Bar Yochai fue muy estricto con el sentido y dijo lo siguiente. Hizo un juramento con sus discípulos y dijo así: hizo jurar a sus discípulos que no piensen en pensamientos corporales hacia lo superior. Y dice: maldito el hombre que haga ídolo o fundición y lo ponga en lo oculto,
Y todos responderán y dirán amén. Entonces dice, sobre ese juramento escribe el autor del Yain Arreka o Rabí Yehudá Fataya. Creo que es Fataya, creo que es uno de los exorcistas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Exorcista, o sea que él estuvo viendo y peleaba con bichos a toda hora. Y dice así, maldito aquel que imagine una imagen corporal en las luces superiores, como un cráneo, porque hay algo espiritual que se llama Golgota, que se traduce cráneo, como frente, Metzah, como oídos, como Enaim, Osen, como Jotem, y cosas así, porque eso es como hacer un ídolo de fundición, pues el Creador no tiene cuerpo ni forma corporal, sino que todo es para quebrar el oído, para que pueda escuchar. Y después de que respondieron y dijeron, amén, aceptando así el juramento del Rashbi, y abrió y dijo, es tiempo de obrar para Dios, para revelarle los secretos de la Torah. Entonces, es un poco confuso. O sea, ¿se puede o no se puede? O sí o no. Entonces, yo estoy aquí y no estoy cambiando este. ¿Se puso la grabadora? Sí. Baruch Hashem, gracias por recordarme. Ya van 13 lindos minutos. Entonces, aquí está el problema del absoluto, ¿sí? Lo abstracto, lo espiritual, y cómo el hombre lo pasa a algo de manera entendible, le pone como brazos aquí, y de hecho aquí pone una mano, no sé si lo ven aquí, una mano al lado derecho, abajo como una mano hacia abajo izquierdo, como un cuello, como una cumbamba, un ojo en la mitad. Entonces, lo que quiere decir en el dibujo es que a pesar que se nos dijo que no lo usáramos, lo usamos. Entonces, ¿qué es lo que nos están prohibiendo? Lo que nos están prohibiendo es el siguiente ejemplo que voy a decir. Por ejemplo, entonces, Ari Hampin, voy a decir algo así, Ari Hampin, un personaje, un parsuf, que personifica un arquetipo, tiene 3 manos. Entonces uno va a decir, pero ¿cómo así que tiene 3 manos? Si es imposible, porque todos los seres, Dios hace todo perfecto y todos los seres tienen solo 2 manos. Ese es el problema. No es un humano. Nada es un humano. Sino que se entiende 3 manos porque es como, así como nosotros tenemos 2 manos, él tiene pero 3. ¿Sí? Un ejemplo. Entonces no podemos decir, que como él tiene 3 manos, entonces uno comienza a imaginarse, ¿cómo será uno con 3 manos? ¿Y será que uno le molesta? ¿Y será que con los dos se tiene y con la otra se puede dormir así? Entonces, es no pensar en cosas espirituales y humanizarlas a un punto que las bajamos hasta el punto de creer. Con la tercera me rasca la espalda. Con la tercera me rasco la espalda, exacto. No. O sea, ese es el punto. Si la tiene en la mitad del pecho, ¿cómo la rasca la espalda? Voltea, sí, exacto. Eso es lo que no se debe hacer. No es humanizarlo. Es un ejemplo para decir. Porque muchas de esas cosas, en algún punto, ahora no lo voy a mencionar, la corporeidad de todos estos asuntos, si no lo llegamos a imaginar físicamente, créanme que las imágenes que van a tener en su cabeza y que van a guardar en su cabeza no son para nada agradables. Para nada agradable. Le voy a decir solo una para que vayan soltándose un poco. El aspecto de los tefilín. Los tefilín que nos ponemos toda la mañana. Está Rashi y Rabenu Tam, ¿cierto? Entonces Rashi es el aspecto del Yesod de Ima. Y Rabenu Tam es el aspecto del Yesod de Abba. Entonces, si nosotros supiéramos qué es el Yesod, entonces usted no se vaya a imaginar que usted tiene la cabeza dentro del Yesod de Iman. No se imagine eso. ¿Sí? Porque es una imagen muy grotesca y esa no es la idea. Y esa es una de las razones por las cuales una persona que no está casada o una persona que no tiene una mente pura puede estudiar esto, porque va a terminar con unas imágenes peor. O sea, la idea es no ver cosas
O sea, nosotros nos cubrimos y nos cuidamos de no ver cosas afuera, pero peor, porque la mente de nosotros puede volar y se puede imaginar lo que sea. Entonces, lo que nos está diciendo es que es maldito de llegarse a imaginar todas estas cosas espirituales como si funcionaran como si fueran un cuerpo. Lo que sí lo explicamos como si fuera un cuerpo es para poderlo entender, pero no para traerlo acá y dejarlo así. ¿Sí se entiende? Es un poco confuso. Voy a seguir adelante porque más adelante lo explica. Claro que sí se entiende, ¿Se la entiende? explicación está Bueno, clara. bueno. Entonces, el Rab Chaim Vital, mire que ya de Rashi, de Rashbi es uno, Rabbi Shimon Bar Yochai es uno y Rab Chaim Vital es otro. Ahora, él, desde que empieza el Etz Chaim, empieza, de esto no podemos hablar. Él le habla así claro, de esto no podemos hablar. Vamos a empezar a hablar desde Adán a Kadmon en el aspecto de Nefesh. Pero antes del aspecto de Nefesh no podemos hablar. Está prohibido. Y no podemos expresarlo de ninguna forma porque ni siquiera para romper el oído. O sea, romper el oído es como para entender, como para, más o menos es algo así. Siempre es más o menos algo así. Pero ni siquiera así. Y él dice, solamente voy a empezar desde Adán a Kadmon en el aspecto de Nefesh hacia abajo. Y aún así, él dice, solo para romper el oído, o sea, solo como para poder entender humanamente qué es lo que está tratando. ¿Cómo así que una imagen de hombre? ¿Ya? Entonces, eso dice el Rab Chaim Vital. Bueno, aquí vamos a cambiar la imagen. Aquí está el juramento. Con una imagen no muy kosher, pero bueno, quedó la imagen así. Exigió a sus discípulos que no se imaginaran esto de esta forma y después de que los hizo jurar, les soltó los secretos. Solo eso, para romper el oído. Eso ya lo vimos. Y aquí es donde viene lo inexpresable, porque el Sod es conocer a Hashem, y conocer a Hashem es poderlo explicar y poderlo describir. ¿Y cómo lo vamos a describir si no tiene imagen, no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene aspecto corporal, sin principio y sin fin? Muy difícil, ¿no? Decirle a Don Nahum, necesito que me haga un cocianfirulo en la casa con medidas cuchucucho y cachucacho. Y te tienes que imaginar todo porque no lo ves. Es un churumbelo ahí. Exacto. O sea, no, si usted no sabe de qué le estoy hablando, no lo puede fabricar, no me lo puede hacer, no puede tomar la medida. ¿Cómo? ¿Y de qué me está hablando usted? Ay, usted no sabe qué es Gólgota, Don Nahum. Tiene que saber qué es Gólgota y de qué le estoy hablando. No sabe qué le podemos hacer si no sabe. No le podemos decir cuánto mide, en dónde está. Y bueno, entonces, ahora para poderlo entender, entonces hay una forma que es usar una analogía con los miembros del cuerpo humano. Entonces, Gólgota es cráneo. Entonces yo no sé, me hubiera dicho antes. Entonces el cráneo está en la cabeza. Entonces ya nos ayuda a saber que está arriba, en los mundos superiores, arriba. ¿Ya? Entonces la pregunta que nos podemos hacer ahora, ¿en dónde estamos según en eso? Según el cuerpo, estamos dentro de un cuerpo aquí. ¿En qué parte del cuerpo creen ustedes que estamos? En Malhut, menos que Malhut. En Malhut menos que Malhut, pero en el cuerpo, otra vez, estamos hablando de metáforas anatómicas. ¿En dónde lo ubica usted? No hay respuestas equivocadas. En el ombligo. Ok, listo. ¿Quién más se atreve a decir? En el ombligo, una respuesta interesante, en el ombligo. ¿Quién más se atreve a decir algo? ¿Quién? ¿Nadie? Dejen el miedo, yo no muerdo. ¿En qué lugar del cuerpo se ubicarían ustedes si estamos haciendo analogías en el cuerpo y nosotros tuviéramos que ubicarnos en algún lugar del cuerpo espiritual? En la mente. ¿En dónde? ¿En la mente? ¿Sí? ¿Quién más? Yo escucho por allá a Don Nahum que quería hablar. Bueno,
En Tiferet, Tiferet es en el pecho, está más arriba del ombligo. Mire, tienen sus opiniones, está bien. Bueno, yo les voy a decir que estamos en las uñas de los pies. No, pues yo le dije Malkut. Sí, pero usted dijo Malkut, usted no dijo los pies, estamos hablando de la anatomía del cuerpo. Estamos en las uñas de los pies. En las uñas de los pies. Guay, guay. Bueno, por lo menos tenemos un comienzo. Por lo menos estamos agarrados de algún lado. De algún lado estamos agarrados. Si no, no estuviéramos no existiríamos. Entonces, por eso se refieren a nosotros como los atactonim, los seres inferiores. Entonces, a veces cuando la gente lee, dice los seres inferiores y la gente se imagina que hay otros seres inferiores debajo de nosotros. No, está hablando de nosotros. Nosotros somos los seres inferiores. Ay, ¿los demonios son inferiores? ¿En qué sentido inferior? Ellos están desconectados totalmente. Claro que ellos están al lado de nosotros, pero ¿quién es más inferior que uno? No, estamos todos juntos. Estamos juntos y revueltos acá. En el Tratado Berajot, la Gemara, el Masejet primero, el más fácil de todos, dice que un personaje quiso ver los demonios, ¿no? Entonces hizo algo que explica la Gemara, que no lo voy a explicar ahora, con cenizas de una gata negra, bla, 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 y las esparció sobre la cama, y al otro día vio pisadas en el piso como de gallina, pero no eran gallinas, son las patas de los demonios. Y entonces explica en el Tratado Berajot, ni siquiera es Zohar, no es Cábala, no es Tratado Berajot, dice que si nosotros pudiéramos llegar a ver, entenderíamos que nosotros estamos nadando como un pescado nada en el agua, nadando en Shedim. Entre demonios, pues los demonios que creamos nosotros mismos. No importa, estamos nadando en eso, Entonces, se dice que cuando hay cansancio es porque esos habichuchos están estorbando el caminar de uno y más ir a buscar de la Torah. Hay varias señales para saber si los bichos están molestando. El Rab tiene un video larguísimo sobre eso, el Rav Shimshon, lo pueden buscar. Es sobre, por ejemplo, cuando los zapatos se dañan muy rápido, cuando la ropa comienza a hacerse rotos, cuando comienzan a doler los pies, las rodillas, la espalda baja. Muchas cosas, cada uno tiene su nivel. Y él explica perfectamente eso, así que esa no es la clase, lo dejo para que lo busquen y todo. Y por el otro lado, eso era para decir en dónde estamos. Y por el otro lado de la vía, de la metáfora, está el lado de los códigos. El código. Y ahí donde nosotros no sabemos nada, porque el código viene en hebreo. Entonces ni siquiera sabemos decir bien shalom con M. Y ya vamos a ver de códigos. Códigos se necesita aprenderse muy bien el hebreo. Cada raíz de cada palabra, la gematria, el valor numérico, los tiempos, pasado, presente, futuro. Saber las declinaciones, cuándo es reflexivo, toda esa cosa. Prácticamente toca saber muy bien el hebreo, y aparte de eso también hay que saber todos los métodos que hay de expresión en el hebreo, digamos en la cábala, por ejemplo la gematria. Todo el mundo sabe hacer gematria, pero no saben hacer ribúa. Eso es diferente. No saben hacer milui. Eso es diferente. Son métodos para sacar los códigos de las cosas que están aquí. Y ahí se nos complica el asunto. Y aquí llegamos a donde quedamos en la clase pasada. Y entonces encontramos que está el nombre de Hashem, que todo el mundo conoce como el Yud, Kei, Vav, Kei, ¿sí? Y cree que son solamente 4 letras. Y cuando vimos esto, nos damos cuenta de que son el milui. Hay soldaditos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay soldaditos? Los soldaditos. Entonces tenemos en el texto que les envié, explica muy bien y explica claro. Explica remes litamim. Romes litamim. El primer nombre de Hashem se llama el nombre Av, que es de Yudim.
es decir, llenado con Yudin. Ya expliqué eso en la clase pasada, no voy a profundizar ahí porque si no nos quedamos aquí otra vez en la misma clase. Tienen que buscar el texto y tienen que compararlo con el nombre Sak, que es 63, que es la gematria del nombre, y es el llenado con una Baf y da 63. Y está y el remes, o sea, ¿a qué se asemeja? Esto es a los nikudim, a los vocales. El primer nombre era la melodía. Yo les explicaba que uno para la melodía incluso no necesita abrir la boca. Uno puede decir eso está a mí. Melodías. ¿Qué dije? No dije nada. ¿Abrí la boca? No, no abrí la boca. Son melodías. Ahora, vocales, nikudim, ya sabemos que hay nikudim, son A, E, I, O, U, y hay vocales intermedias. Está la I, está la E, está la... En fin, hay muchas vocales intermedias en el hebreo, ya no se diferencian mucho, como en el francés, sí se diferencian entre las diferentes E, entre la O y la U y la I. Pero en el español solamente tenemos 5 y en el hebreo también ya quedaron 5. Pero en la escritura sí se diferencian 2 O, 2 U, 2 I, 3 E, 2 A. Entonces, güey, ¿por qué tantas vocales? Ah, después lo vamos a ver. No son 5, son más. Y después sigue el llenado con Hei, que es el nombre Ma, que es la comparación a los tagim, las coronas de la Torah. Ahora sí, las letras de la Torah tienen unas cositas arriba como unos espigas, esas son las coronas. Ahí viene el nombre, ahí ya es algo físico, tangible, comillas, tangible, tagim. Y después viene el nombre Ben, que son las letras, mamá, que es en las cuales usted lee y puede leer la parashá de la Shavua de la semana con el yad en la sinagoga. Esas son las otiot, ¿ya? Y esas son las 4 expresiones del nombre de Hashem en este mundo. Y de los cuales el primer nivel lo podemos ver y incluso hasta tocar, porque son las letras. El segundo nivel también lo podemos escribir, pero no podemos físicamente conectar con él. No hay ningún sentido que se conecte con las coronas de las letras, los tagim. No hay cómo. No tenemos ese sentido. Los nekudim, podemos escuchar los nekudim. Y los tamim, las melodías, también podemos escuchar las melodías. Entonces, vemos que los sentidos que se usan son el oído, la vista para ver, la boca para hablarlos, pero la nariz no. No hay nada que olamos. Que, me dolió a nombre de Hashem, nombre Av. No, no hay eso. Entonces, ahí vamos viendo la fuente de dónde viene cada nombre. Ahora, seguimos viendo. ¿No les expliqué lo del Miluim? Sí, yo les expliqué lo del Miluim. El Miluim entonces son los llenados, son las letras internas. La Yud, ¿cómo se escribe Yud? Yud se escribe Yud Vav Dalet, ¿sí? Y ahora la Hei en la cábala se puede escribir Hei Yud, se puede escribir Hei Hei, se puede escribir Hei Aleph. O sea que se puede escribir de 3 formas y cambia totalmente la gematria del texto. Y eso es la manera de ver los códigos. Y esa es la forma en que nosotros estudiamos. Esa es la forma del Rashash. El Rashash pone todo en textos de códigos. ¿Quién pone con alegorías? Vamos a ver más adelante quién pone con alegorías. Ahora aquí vienen 2 rabinos que hablan sobre los códigos ocultos. Entonces, la primera perspectiva, Rabbi Abraham Azulay, que también estaba en la misma sinagoga con el Arizal, o sea, se sentaban en Shabbat, tomaban los drinks el fin de Shabbat, estudiaban juntos, charlaban, ¿sí? Cercanos, lo que quiero decir. Dice que propone una equivalencia criptográfica escrita.
Por ejemplo, y da dos ejemplos, oído o nariz. Son solo indicios numéricos de los nombres sagrados. Entonces dice, por ejemplo, Osen. ¿Cómo se escribe Osen? Entonces hay que mover la calculadora. Saquen las calculadoras. ¿Cómo se escribe Osen? Osen se escribe con Aleph, ¿okay? Aleph, Zain, Nun, ¿cierto? Entonces Aleph es 1, Zain es 7, Osen con Baf es 6 y Aleph es 1, 7 más Nun. Ahora hay otro problema. Muchas palabras que están escritas en el hebreo moderno no se escriben igual en el hebreo de la Torah. Y entonces ahí se nos complica, porque el hebreo moderno no es el hebreo de la Torah. Es un hebreo de menor calidad, del menor kedushá, y que cambia muchas cosas. Por eso la gente, aunque hable hebreo, no cambia mucho, no afecta espiritualmente muchas cosas porque están reducidos. Las luces están reducidas en el idioma actual moderno. Por ejemplo, Osen. Aquí tenemos la Nun final, que es sin ser final, podemos poner 50. Entonces nos queda solamente 8. 8 es Aleph y Zain. Y ahí está la palabra Osen. Pero en el hebreo moderno tiene una Vav. Entonces nos daña, nos oculta, nos confunde. Entonces, Osen, 58, que es equivalente al nombre de llenado Ben, 58. Y nariz, Jotem, nariz. ¿Cómo se escribe Jotem? Jotem es G, que es 8. Tav, Jotem, Bab, Mem. Entonces sería 40, 48, 8 y 9, 17. 17 más. Ay, no. Después hacemos eso. Yo soy malo para los números. Después hacemos. Entonces, el Rabí Abraham Azulay se pone a sacar cada parte del cuerpo y comienza a hacer así. Pero entonces dice, no, pero en hebreo no, en hebreo sí, en hebreo moderno. Entonces, algunas partes en arameo. Entonces, al final dice, no te va a dar. Le dice el Rab Ibn Musa. Le refuta y le dice, no. Hay términos que no tienen equivalencia directa, sino muy profunda, y hay que hacer muchos procesos para poderlo sacar. Entonces, una persona que está empezando a estudiar no lo va a entender así, y a la larga hay cosas que ni siquiera él mismo, él dice en el libro, dice, ni siquiera yo puedo sacarlo. O sea, no funciona así, no es así. O sea que Rabbi Ibn Musa refuta totalmente que los códigos vienen como sustento para representarlo en forma de anatomía. El Rab dice, no tiene nada que ver. Es solamente para que la gente entienda, porque la gente conoce un cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, código versus anatomía. El código no tiene nada que ver, no es una, ¿cómo se llama? No es una explicación de la anatomía. No. La anatomía es una explicación que funciona sola y el código funciona solo. No los mezclen, es lo que podemos pasar la hoja con esto. Ahora, la frontera estricta. ¿Quién vamos a avanzar? El lenguaje, las intenciones y las Kavanot y los Yehudim. Entonces, el estudio versus la plegaria. ¿Han escuchado ustedes que hay una halajá que dicen que mientras que usted está estudiando Torah, usted está exento de cumplir otra mitzvah, porque usted está estudiando Torah? Entonces hay gente que estudia Torah y no reza. Está estudiando Torah. Pero primero hay que rezar para estudiar Torah. Pues las Birkot Shahar, pero me refiero al rezo largo. Hay gente que no le gusta rezar, entonces se prefiere quedarse una hora sentando estudiando que sentarse una hora
a rezar. Entonces dice, el estudio, uso libre de metáforas físicas y nombres sagrados, porque permitido para romper la oreja intelectualmente. Toda la Torá utiliza descripciones corporales como herramienta pedagógica. Estoy leyendo lo que dice el texto. Y por el otro lado tenemos la plegaria y la intención. Es la abodá con las kavanot. Regla. Estrictamente prohibido visualizar formas anatómicas y solo se permite dirigir la mente en nombres sagrados y letras. Porque, como advierte el Ramaj, el hombre que piensa la y la pone físicamente como un cuerpo humano, visualiza esto, viola el mandamiento de dirigirse a él y no a sus atributos. ¿Qué está tratando de decir esto acá? Cuando uno está rezando, en medio de la midá, hay 4 veces que nos postramos, ¿no? Que son las 4 veces que está el nombre. Sí. Si usted mira en su Sidur sefaradí, dice que la primera postración es el Yihud, es la unión del Yud, del nombre del Shen Havaya, con el Aleph del Shen Atnut. ¿Sí? Entonces a esas 2 letras les ponen una parte corpórea. Entonces lo que está diciendo es que cuando usted está en la tefilá, usted no se puede imaginar las 2 partes juntándose, porque estaría pensando en algo físico. Tiene que imaginarse que las 2 letras juntándose, la Yud y el Aleph. No se puede imaginar. No, es que no lo voy a decir. Después van a entender por qué. No se puede imaginar eso. El Yud y el Aleph. No se puede imaginar las partes físicas. Voy a hacer un ejemplo que no es así. Imagínese usted una planta del pie en la cara de alguien. No podemos. No. ¿Cómo eso va a traer santidad? Imaginarse el pie sobre la cara de alguien. No tiene santidad. No tiene que duchar. Porque también hay otras partes que se presta para pensar y desviarse de la Kavaná, caer hacia el lado de la corporeidad, es decir, caer al lado de la clipa. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una clipa. Empezamos por ahí. Entonces, la gente, un paréntesis cortico, espero no avanzarme mucho, pero la gente le tiene mucho miedo a la palabra clipa. Me han contado que hay gente que llega a Colombia y dice, ustedes son la clipa. Y tienen que aceptarlo. Y sí, todos somos clipa de alguien más. Por ejemplo, yo soy clipa del Rav Shimshon. ¿Por qué? Porque yo lo cubro a él. ¿Por qué? Porque si usted se quiere acercar a él, ¿con quién se va a tocar primero? Don Pinja, ¿será que usted me puede llevar a donde el Rav? Claro que sí, yo lo puedo llevar con mucho gusto. Entonces, ¿con quién se topó primero? Con la cáscara. O sea, con la clipa. Y después de la cáscara, ¿qué está? El fruto. Y el mismo Rav Shimshon dice, yo soy la clipa del Rav Córdoba. Si alguien quiere llegar al Rav Córdoba, tiene que decirme a mí, Rav Shimshon, quiero hablar con el Rav Córdoba. Claro, yo lo llevo. Entonces, y así sucesivamente, la clipa es lo que está, la parte exterior de lo interior. Entonces, no sientan que ser clipa es un insulto, ¿sí? Que a veces la gente siente, no, ¿cómo así me va a decir que yo soy una clipa? ¿Cómo se le ocurre? Yo soy un sadik, yo rezo, yo hago esto, yo no soy clipa. Todos somos clipa de alguien más. O sea, que es como un vehículo. También se puede pensar como un vehículo, pero más bien pénselo como un ropaje. Por ejemplo, todos dicen, es que la mujer es la corona de su marido. ¿Y qué es la corona? Un ropaje que se pone sobre, es una cosa sobre, es una prenda, como esta gorra, solo que es con más adorno, con más belleza, pero no deja de ser una cosa que se pone sobre. Y así sucesivamente podemos decir, y así utilizan la palabra. Entonces, para el estudio, tenemos que usar las palabras en el estudio, para estudiar, como yo estoy hablando, hablé de corona,
hablé de Koba, hablé de gorra. Para el estudio es permitido para poder entender, pero en la Kavaná yo no puedo llegar a sentarme a rezar y pensar en un pie sobre la cara de alguien, o que yo tengo una corona con perlas rojitas y con perlas no sé qué, perlas rojitas no serían rubíes. Y no tiene nada que ver, tiene que pensar en la letra adecuada. La Ain del Shema tiene que pensar en el Ain. No puede pensar en coronitas. No, piense en el Ain. Ah, pero es que es corona. Sí, pero no estamos rezando, no estudiando. ¿Ya? ¿Se entiende? Una cosa es estudiar y otra cosa es rezar. Muy complicado esto, pero como pueden ver, cada vez ven que se me dificulta más explicarlo, porque esto ya es algo más complicado. Ya estamos entrando en materia, a pesar que no parezca. ¿Qué es una Kavaná y qué es un Yehud? ¿Alguien podría responder ya mismo? Difícil. Difícil para mí incluso. Kavaná es la intención que hay detrás de cada palabra del rezo, y la intención es el código que está detrás de cada palabra de cada rezo. No todas las palabras tienen código. Sí, todas las palabras del rezo tienen código, pero no todas. No podemos abrir los códigos de todas las palabras porque se volvería un sidur gigante, inmenso y eterno. Se sacan las palabras de donde son más importantes nuestra focalización mental, que es donde hay Yehudim. Es donde una palabra, un código de una palabra se junta con el otro y genera una chispa de luz. Eso es lo que hay que entender. Entonces, el Yehud es la unión y la conexión que se hace con las Kavanot. Es decir, con la concentración consciente sobre un código que significa una palabra en cada rezo. Entonces ya vamos a ver, es complicado. Entonces para eso hay que estudiar mucho. ¿Ya? Entonces, ahí viene el problema. ¿Ah? Pero entonces cuando nos dirigimos, nosotros usamos las intenciones en cada momento, porque cuando nos dirigimos hacia una persona, siempre uno lleva la intención porque lanza esa palabra, porque le da ese diálogo, hace ese diálogo, siempre hay intención. Bueno, cuando yo me refiero a la intención, permítame decirle, todas las intenciones que usted puede poner no es a lo que yo me estoy refiriendo. Esos son sus emociones, son sus sentimientos. Eso no son Kavanot. Eso no son Kavanot. Kavanot no son ni emociones ni sentimientos que usted quiso ponerle porque le quiso poner porque ese día estuvo sentimental, ese día estuvo contenta, este día no. Eso no son Kavanot. Eso es su estado de ánimo. Kavanot, vuelvo y repito que es, Kavaná es el estudio de cada palabra del rezo y la profundización de cada código para poder conectar los códigos correctos y hacer un yehud, o sea, un enganche y generar luz en ciertos puntos del rezo. Por ejemplo, el Shema es obvio porque la Torah nos lo manda como una mitzvah, es la conexión más importante. Pero la conexión básica son los korbanot. Hay que saber por qué. Hay que decir los textos de la Torá de los korbanot, que son 8 partes, y esas 8 partes nos conectan con algo. ¿Con qué? No sabemos. Hay que estudiarlo. No tenemos que decir poco a poco, con la cantidad de salmos que hay, porque hay tantos salmos en los rezos. ¿Por qué ese número de salmos? ¿Por qué esos salmos? ¿Por qué no otros? ¿Por qué? Porque esos salmos tienen unos códigos internos. Que cuando miramos internamente, ¿por qué levantamos las manos y decimos Potea, ella deja, umasbia, alejo el jairazón? Ay, no, es que porque Dios agarrando las riquezas del cielo y le doy un beso y me lo lleva al pecho. Esos son sus emociones, eso no es la Kavaná. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Absolutamente nada tiene que ver con eso. A usted le han enseñado eso, muy lindo, pero eso no son las kavanot del Rashash. ¿Puedo decirle la parte final? Lejol Kai Ratzon es el acróstico de la palabra Rachel. Y de eso es lo que, por eso, cuando decimos Rachel, la besamos y la traemos aquí. A Rachel, de Rachel Imenu. La Rachel Agedolá, que es en otras palabras la Shejina. Entonces cambió el contexto, no tiene nada que ver con pedir esmeraldas, ni rubíes, ni dinero, ni nada de arriba. No tiene nada que ver con eso, otra cosa diferente. Y el anterior a ese, la palabra anterior a ese, bueno, ahorita no lo tengo en la mente, no me la sé de memoria, no soy el Arizal, ¿se entiende? Hay 3 palabras, o es una palabra con 3 letras, que es uno de los 72 nombres de Hashem, de los 72 nombres de Hashem, y nos está trayendo algo especial que hay que traer ahí, pero esos son kavanot. Entonces cuando se dice eso y se mira arriba y comienza con la Pei, la letra Pei, entonces ahí se abre un código y se abre otro código y se abre otro código, y uno tiene que pensar en los 3 códigos y conectarlos, es decir, enfocar su mente en eso. Entonces hay algo que yo les digo mucho, por ejemplo, cuando me hablo con mi hijo Derek o cuando hablo con mi esposa, es muy difícil. Yo les digo, miren, acostúmbrense a hacer una sola cosa a la vez, no que planchar y ver la novela o escuchar esto y también esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo ha creado para que el cerebro no funcione como debe funcionar. El cerebro, Hashem lo creó para que tenga un solo canal y poder enfocarse. Cuando le enseñan a hacer 1000 cosas a la vez, aunque las mujeres lo pueden hacer, los hombres no pueden hacer 1000, pueden hacer por ahí 10 y mucho, no tenemos la misma capacidad. Igual, la mujer no tiene la obligación de rezar. Entonces no hay problema porque la mujer no tiene la obligación de rezar y tampoco tiene la obligación de hacer kavanot y tampoco tiene la obligación de eso. Entonces el cerebro de la mujer no está diseñado para hacer kavanot. El del hombre sí, porque el del hombre se enfoca en una sola cosa. De hecho, cuando estamos haciendo algo y nos hablan como que, ¿de qué estaba hablando? Y lo sacan a uno, se perdió, y uno dice, se me fue la paloma. ¿Por qué? Porque el cerebro del hombre está diseñado para hacer así, enfocarse en una cosa, pero con una potencia que la mujer no tiene. Como el hombre tampoco tiene el poder mirar todas las cosas al mismo tiempo, el hombre se enfoca en una sola cosa a profundidad. Y después vamos a ver por qué. Entonces, ese era un pequeño paréntesis de qué es kavanot. Ahora, aquí viene la encrucijada metodológica. La cábala, así como ustedes han visto que hay varias discusiones entre los rabanín y que un rabino dice una cosa, un rabino dice otra cosa y otro rabino dice otra cosa, aquí tenemos lo mismo, porque cuando hay una opinión, hay 2 judíos, hay 3 opiniones. Aquí tenemos 3 opiniones diferentes de un solo punto que se llama la cábala. Y tenemos la vía del Ramjal, tenemos la vía del Leshem y tenemos la vía del Rashash. Entonces, la cábala del Ramjal es muy conocida y es, digamos que muy fácil y es muy abierta para estudiar. El Rav Arieh Natan estudia la cábala del Ramjal y es muy comparaciones del cuerpo, comparación con animales, así como viene la profecía. Y entonces Daniel vio una gran bestia que salió y tenía dientes como no sé cómo y tenía cuernos de no sé cómo, porque así los profetas hablaron. Entonces el Ramjal se mete se sumerge en ese mundo de comparaciones y de ese remen que es como un mundo poético, es como un mundo abstracto del arte. A veces usted ha visto esos cuadros que pintan los pintores y uno se queda mirando y dice, hijo, ¿qué será? Es un mamarracho ahí. Bueno, eso es abstracto.
Entonces el Ramjal se puede sentar a mirar esos mamarrachos y él dice, claro, mira, aquí está la cabeza, aquí está esto, aquí está... Claro, esto es un jet. El Ramjal tuvo la capacidad de hacer eso y nos explicó en forma analógica, en forma de analogías. Viene el Leshem y nos trae otra perspectiva, que es una realidad oculta. Ahorita no me voy a centrar en ese, nos nutre mucho. Y viene después el Rashaz, solo códigos. Códigos, códigos, códigos y más códigos. Tipo Matrix, como la película. Ver un pocotón de letras bajando y usted solamente ve letras, letras, letras y más letras y no ve sino letras. Punto. Letras y palabras. Entonces, en lo personal, yo, de los primeros libros que me leí fue Derech Hashem, que es del Ramjal. Eso me elevó, me despegó muchísimo. Para mí, yo puedo decirlo, en mi opinión, ¿sí? No es que sea así, pero para comenzar con Kabbalah es bueno estudiar los libros del Ramjal porque te da una visión muy introductoria de todo, muy panorámica de todo. El Leshem comienza a enfocar un poco más en cada cosa y el Rashad ya es el código madre de todo. De todo eso, los códigos como un crucigrama. Bueno, el Rashad son crucigramas de los crucigramas o sudoku, ¿sí? El Leshem ya sería como un plano arquitectónico. Hay ciertos dibujos con ciertas letras y ciertos números. Y el Ramjal, solo arte, solo pinturas abstractas. Que son las tres formas de ver esa realidad abstracta que es el mundo espiritual. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, bueno, entonces, aquí está, explico un poquito más que la escuela del Ramjal utiliza el decodificación del texto literal y utiliza la palabra mashal y nimshal. O sea, el mashal es el ejemplo, ¿correcto? Mashal es un ejemplo, o sea, una alegoría. Esto es como esto. Esto es lo que hace el Ramjal. Y de ahí saca el nimshal, saca un concepto filosófico, o sea, la esencia. Y es como el lenguaje de parábolas que nosotros conocimos de antes, ¿no? Y tiene una enseñanza. El Ramjal enseña así. ¿Ya? Entonces aquí está. Las descripciones cabalísticas no son invenciones, sino imágenes proféticas que Dios eligió mostrar la fuerza espiritual a través de estas vestimentas. Entonces son apariencias de algo que dentro de eso trae algo y hay que descifrarlo. Entonces la forma cambia según el mensaje, como imágenes en un sueño que van cambiando instantáneamente sin una arquitectura estática. Como esos sueños raros que uno va caminando sobre algún lugar y después ya está volando, pero después me caí, pero después estaba dormido, pero después resulta que nunca me caí. Así, sueños raros. Mis sueños preferidos. Sí. Y la tarea, ¿cuál es la tarea con el Ramjal? Es leer la analogía corporal, o sea, el mashal, leer el mashal y entender que es una parábola, no es literal. Y extraer de ahí el significado filosófico puro que trae, que es el Nishal. Ese es el Ramjal. Ahora, ¿quién es el Leshem? Leshem, el texto no es un préstamo de nuestro mundo. Nuestro mundo es un remanente del texto. Él piensa que nuestro mundo es la expresión física de una palabra o de un código espiritual. Entonces, hay una palabra original que es arriba, que es la mano derecha. Es el nombre original propio, que es la palabra Yad. Yud Dalet. Está arriba. Yud Dalet. Arriba. No hay arriba nada. Arriba hay Ta'amim, después hay vocales, después hay Tagim y después hay Otiot. Nosotros solo podemos decir la Yud y la Dalet significa Yad y es mano. Ahora, después de ese descenso o esa expresión, Ishtalshlut sería como...
No sé qué es este libro. La fuerza espiritual desciende intacta a través de miles de dimensiones cósmicas. O sea, va pasando como la luz que se refleja por a través del prisma, ¿sí? Y se va diversificando por varios colores. Y resulta que llega y se convierte, la palabra yad se convierte en esto, mano. Y ya. Y entonces, ¿cuál es la unión entre el sentido abstracto yad y la mano? No lo tenemos, no siempre funciona así y no todo funciona así, pero cojo el ejemplo de la mano porque es el único que me sé. No mentira, me sé más, pero es el más fácil. Si contamos las falanges del dedo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, cada dedo tiene 3. 4 por 3 serían 12 falanges, ¿cierto? ¿Y el gordo cuántas falanges tiene? 1 y 2. Entonces tenemos 14 falanges, que es igual a la gematria de la palabra yad, yud y dale. Entonces, no todas las veces funciona así, pero todo es una expresión del mundo superior en este mundo físico. Solo que hay que buscarle el lado. La llamada se acabará dentro de un minuto. ¿Por qué? Porque la clase dura 1 hora. Bueno, Baruch Hashem, hemos avanzado, pero no hemos terminado. Como ven, un solo capítulo cuando ya entramos en materia y no hemos entrado todavía en materia. Estamos terminando la introducción. Nos ha tomado muchísimo tiempo. Desde ya me despido, se va a cortar la llamada. Tengan una feliz semana. Shabbat Tov. Chao para todos. Pueden escribir las preguntas por el chat. Con mucho gusto les respondo. Chao, gracias por compartir. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Ya me escribió hace poquito. También puede ser. ¿Sí grabé? Sí grabé.